Es segunda de Pedro. Sí, capítulo 1, versículos 2 y 3. 1, 2 y 3. Ujú. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Amén. ¿Puedes leer el versículo 4 también, por favor? Ah, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser partícipes de toda naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Usando el ejemplo de la paz, por ejemplo, estoy repitiendo un poco de lo que hablamos la semana pasada, pero la idea es esta, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de que los cambios que queremos que sucedan en nuestra vida van a suceder porque las cosas externas lo van a hacer posible. Los cambios que queremos en nuestra vida, crecer como personas, crecer como hijos de Dios, crecer en el conocimiento de Cristo, van a suceder de adentro para afuera, no es de afuera para adentro. Hablando, usando el ejemplo de la paz que está hablando en esta escritura, hay gente que tiene la idea de que, y sucede, de que vienen y dicen, si tal persona me pone manos y ponen a orar por mí, o tal ministro que es reconocido, o que vengan todos los de la que están aquí ahorita en esta iglesia ahorita y todos me pongan manos, es decir, ya me van a sacar hasta el cabello de la cabeza, pero que entre todos me va a dar la paz que necesito. Caemos en ese error a veces, de que pensamos de que ya sea que la persona que está muy ungida va a lograr de que yo reciba esa paz o que voy a convencer a Dios que me dé la paz que quiero. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es contradictorio a lo que dice en la palabra. La paz que nosotros, usando el ejemplo de la paz, sucede de adentro para afuera, sucede cuando estamos permitiendo que la palabra de Dios entre en nuestro ser de tal manera de que no solamente se queda en el ámbito de nuestro alma, que vienen a ser, recuerdan la clase anterior, nuestras emociones y nuestra manera de pensar, no solamente es algo bonito, que yo digo, ay, por fin me siento mejor, y ahí lo dejamos, y con eso nos contentamos. Hay más. Tenemos que permitir que esa paz entre al nivel del espíritu. ¿Y cómo sucede? Porque suena muy bonito decirlo, ¿verdad? Muy espiritual, pero ¿cómo sucede? Meditando en la palabra. Hay una diferencia entre leer la palabra y meditar la palabra. Yo puedo leer la palabra, voy a usar mi ejemplo de la mañana, estoy leyendo la Biblia, me pongo a leer escrituras, inclusive las escribo, cierro mi cuadernito y me voy a hacer todo lo que tengo para mi día y mi agenda. Voy a darles un ejemplo. Que voy avanzando mis cosas en el día y me olvidé de lo que leí en la mañana. ¿Ok? Me distraje. Me ocupé tanto con lo que tenía en mi agenda que me distraje de lo que había leído. O en otros casos sucede de que, voy a dar un ejemplo, me voy a trabajar, ya sea Fabiola está trabajando haciendo sus maquillajes preciosos, que ella sabe hacer eso. O ya sea que yo me siente a hacer mi contabilidad o la hermana Lani está atendiendo a todos los niños en la casa en ese momento, ¿verdad? ¿Qué sucede? Dígame que no es cierto. Que aún a pesar de que estemos bien ocupadas o poniendo el maquillaje de alguien o atendiendo a los chicos en la casa o limpiando la casa, lo que sea que estemos haciendo, si se nos presentó una situación, vamos a suponer que alguien nos llamó por teléfono y nos dijo, mira, hay esta situación, tenemos que arreglar este problema y el que sea que hay, o no necesariamente un problema, hay esta situación de que vamos a hacer esta conferencia y tenemos que planear esto, lo otro y aquello,
Y aún a pesar de toda esa conversación que ya colgué el teléfono, yo me voy a hacer todas esas cosas que tengo que poner el maquillaje, que hacer mi contabilidad, que atender a los chicos, que atender al esposo, que limpiar. Estoy haciendo todas esas cosas, pero estoy pensando en esa llamada telefónica donde me mencionaron la conferencia y yo estoy pensando, aún a pesar que estoy haciendo todo eso, estoy pensando en los detalles de esa conferencia. ¿Sí o no? Se puede hacer. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy meditando. No solamente estoy pensando en esa llamada y la olvidé, como olvidé la escritura de la mañana, sino que estoy meditando en esa situación que me han traído. Estoy pensando todo lo de adentro para afuera. ¿Quién va a hacer qué? ¿Cómo podemos hacer que esto se haga? Estoy avanzando mis cosas y estoy meditando. A eso se refiere cuando dicen medita en la palabra. No solamente piensas y que suene bonito y que te remueva el tapete, como dicen los mexicanos, ¿no? No, no, va más al nivel del alma. ¿Cómo sucede? Que yo estoy leyendo, estoy hablando súper práctica ahorita. Estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo esta escritura y yo les animo, es bueno leer, ponerse la meta de leer la Biblia en un año. El que quiere hacerlo, lo he hecho también, pero no caigamos en eso de que tengo que leer la Biblia en un año por consiguiente. Hoy, ¿y qué sucede? Que a veces corro tanto por leer la Biblia en el año que terminé de leer mis no sé cuántos capítulos, cerré mi Biblia y me olvidé. O no le puse atención. O pasé tan rápido que quizás sí me acuerdo de algunas cosas, pero hubieron muchas otras que pasé muy rápido porque ya se me iba la hora y tenía que irme. No tiene nada de malo leer la Biblia en un año. Lo que sí les animo es, si ven que esta velocidad que están tomando de leer la Biblia es demasiado rápida porque quieren acabar ese número de capítulos y no están absorbiendo y permitiéndose meditar, entonces quizás pregunten al Espíritu Santo, quizás tengo que leer solamente unos cuantos versículos por esta ocasión, o leer un capítulo nomás, o que Él les guíe. No marquen ustedes la voz del Espíritu Santo cuando está hablándoles a través de la palabra. No sé para quién era eso, porque eso no iba en mi clase, pero ahí les va eso. Este, a veces caemos y no nos damos cuenta que no damos el lugar a meditar en la palabra porque hemos caído en que mi número de capítulos y ya me fui y no di lugar a que esa palabra dé vida. El otro día estaba meditando acerca de la escritura en el capítulo, en Juan, capítulo 15, acerca del Jesús y las ramas. Les doy un ejemplo. Y empecé a meditar tanto en eso, que sigo meditando en eso, que empecé a sacar conclusiones. Mi conclusión de ese capítulo, para que sepan, fue, y no lo van a leer en la Biblia, lo concluí porque eso es lo que me está diciendo. Está diciendo de que Jesús es el árbol, nosotros somos las ramas, y estábamos, con Lani estábamos hablando de eso, ¿no? Entonces, nosotros traemos a la belleza de Jesús. Si yo veo un tronco que no tiene ramas, digo, ¿para qué está? No tiene cómo mostrar su belleza. Nosotros mostramos la belleza de Cristo. Somos esas ramas de Cristo. Nosotros, al estar ahí como ramas, están saliendo más ramas, estamos trayendo vida a este árbol, porque la vida, la fuente de esa vida está en el tronco, en Jesús, en ese árbol. Nosotros no tenemos que hacer que las ramas sigan creciendo, van a salir porque, nuevamente, regresando al tema de la semana pasada, las semillas que nosotros plantemos en nosotros, si es una semilla de vida, ¿qué va a dar? Va a dar una cosecha de vida. Amén. Esas ramas se van a seguir multiplicando. Hablamos también la semana pasada, Proverbios 23, versículo 7, y no voy a repetirlo todo, pero estuvimos hablando de nuestras acciones dominantes son una ventana a nuestros corazones. Y si queremos cambiar nuestras acciones, primero tenemos que cambiar este corazón. Esa es la razón por la que estamos haciendo esta clase. Yo no sé más que ustedes. Lo que pasa, cada uno tiene algo que aportar diferente. Y eso es lo que el Señor me ha aportado a mí. Yo sé que otro día Landy me va a aportar a mí, otro día va a ser Jessica y así vamos a seguir pasándonos en lo que el Señor nos está mostrando. Una de las cosas que me ha mostrado es, tengo que dejar de mirar afuera para que traiga esa semilla que va a traer el cambio a mi vida.
Y ese es el error que mucho cometemos. Estoy esperando, hay gente que sufre de depresión. Estos tres últimos años, sobre todo, encontraba gente que sufre de mucha depresión. Les doy un ejemplo. Hay una señora, antes yo estaba en las líneas de oración, orando por gente, y llamaban todo, yo trabajaba haciendo eso por 8 horas al día. Y yo ya sabía, casi todos los días me llamaba ella ya sabía como a qué hora llamarme para encontrarme en la línea. Una de las cosas que está prohibida en la línea de oración es que la gente se apoye en nosotros, se dependa de nosotros. Tienen que apoyarse en Cristo. Pero esta señora ya sabía como a qué hora encontrarme en la línea y me encontraba. Y yo ya sabía cuál era el problema de ella. El problema de ella era de que ella ya no sale a la calle. Ella vive dentro de su apartamento. Tenía días que llamaba y decía, tengo problemas aquí de la, ¿cómo le dicen? En el baño, tengo que hacerlo arreglar. Tenía miedo de dejar que alguien venga a arreglarle. Solamente había una persona que era permitida que entrara a su apartamento y cuando esta persona venía a hacer arreglos, ella se encerraba en su cuarto y que esta persona venga y le haga el arreglo del apartamento, pero ella nunca dejaba tener ese contacto físico con nadie. Tenía problemas para hacer compras de la comida. Bueno, es decir, me acuerdo de las historias que me contaba. El asunto está en cuál era la raíz de eso. La raíz de eso era el miedo. Ya sea que ustedes le llamen el miedo a la gente, el miedo a enfermedades, el miedo a salir, lo que sea, era el miedo. No sé, yo no estoy diciendo que ninguna de ustedes o yo vivamos en ese extremo, pero a veces nosotros limitamos a Dios en permitir que Él extienda nuestra visión y nuestra imaginación por miedo. Y les voy a compartir, es algo que yo no me había dado cuenta. Hace un par de años más o menos, empecé a enfocarme más a hacer ahora, ¿cómo se dirá en eso español? Una cartulina grande y poner mi visión en papel, como se dice. Agarrar, buscar, no sé cuál es el término, Landy, si sabes mejor, buscar figuritas de diferentes cosas y pegarlas en esta cartulina y empezar a poner ahí cuáles son los sueños y visiones que yo veía en mi mente. Y yo dije, eso está bonito para divertirme. Gracias, Fabiola, un cuadro de visualización. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? De que yo decía, suena bonito, está para entretenerse, ¿no? Pero empecé a decir, no, aquí hay algo más. Y empecé a llenarme más de información acerca de qué es lo que quería decir este cuadro de visualización. Y no me voy a expandir en eso, pero mi punto es que ahí fue donde yo me di cuenta de que había todavía una raíz de miedo dentro de mí. Miedo y aquí voy a decir la verdad, ¿qué si Dios no responde a estos sueños? ¿Qué si me falla? ¿Qué si estoy soñando demasiado grande poniéndolo en papel? Y aquí me ves esperando que acabe el año, tal por cual año, y no sucedió. ¿Qué hice? Empecé a crear empecé a darme cuenta de que decía, bueno, voy a hacerlo, voy a romper con este miedo. Y voy a darles un ejemplo, ¿ok? Que no era el caso, pero decía, ok, yo quiero creer de que este año por fin voy a tener mi carro, un ejemplo. Y decía, ok, busca una figurita del carro. Y yo buscaba cualquier carro. Decía, no, sé específica. ¿Qué tipo de carro quieres? Bueno, pues inmediatamente mi cabeza iba a cuánto dinero gano, cuánto dinero puedo ahorrar y qué tan realista es mi sueño de un carro. Entonces, ¿sabes qué? No voy a buscar la foto de no sé, pues un BMW, ¿no? Uno que me va a costar carísimo, ¿no? Voy a buscar uno, quizás un Toyota que sea del año 2000 o bueno, pues ya 95 más. Un ejemplo. Entonces yo me daba cuenta que sí estaba haciendo esa visualización, pero dentro de mis límites, de lo que yo podría lograr, para que Dios no me falle, para que yo no esté sacando mis pies de la tierra. Y ahí es donde yo entendí que era el miedo que me estaba paralizando, no solamente en ese sueño de aquellas cosas que el Señor me había puesto, sino en que pensaba de que Él me iba a fallar, pensaba de que todo estaba basado en lo que yo podría lograr.
lograr. Y ahí es donde yo las animo a todas. Tiene que ser, una visualización tiene que ser en grande, grande por la fe que se tiene en el que lo cumple. Eso es muy cierto, Fabiola. Amén a eso. No, si está lista para dar enseñanza, porque de veras, seguro que Dios ya te ha mostrado eso, ¿verdad? Porque es de verdad, es en quién está basada esa fe, quién lo va a hacer posible, quién va a lograr que eso se haga. Si tienes si tienes una visión para tu iglesia, si tienes una visión para tu casa, si tienes una visión para tu vida, hazlo. Yo te animo a que hagas ese cuadro de visualización. No es, hay un dicho, pero ahorita no me sale, pero a lo que voy es, si hay una raíz de algo, hay que también liberarnos de eso. No tiene nada de malo hacerlo. Dice en la palabra en Efesios 6, versículo 12, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La fe simplemente es ver las cosas con la perspectiva de Dios. Hagamos esa visualización desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva, no desde nuestros límites. Saquemos esos límites. Y les animo a eso porque la semana pasada hablamos de la semilla, ¿verdad? ¿Qué semilla estamos trayendo en nosotros? Estamos meditando en esa palabra para que esa semilla aumente. Recuerdan que encontramos también de que el Señor nos da la gracia y no nos da un poquito de gracia. Dice en el capítulo turururu, Santiago 4:6, dice ahí, Él da más gracia, la gracia aumenta. Segunda de Pedro 1 que leyó Landy, habla acerca también de la gracia. La gracia viene antes de la paz. No hay paz si no abrazamos la gracia. Entonces, si está diciendo en Santiago 4:6 que Él va a darnos más gracia, quiere decir que esa paz va a aumentar. La semilla que nosotros traigamos a nuestro ser va a aumentar, no tenemos que hacerla aumentar, Dios la va a hacer. En otras palabras, si me pongo a hacer mi cuadro de visualización usando el ejemplo nuevamente, no voy a limitar a Dios con lo que yo puedo lograr. La semilla va a ser la palabra de Dios. Mientras que yo me meta la palabra de Dios dentro de mí, esté meditando en ella, yo les aseguro que van a empezar a salir ideas en sus cabezas de cosas que dices, ay, pero eso ya es como dicen volar en alto, eso ya es como irse con los pajaritos en el aire, eso ya es los pajaritos en el aire, ¿no? O sacar los pies de la tierra. Eso es algo que el Señor a mí también, de que yo tenía y todavía está rompiendo con frases y palabras y costumbres que uno ha escuchado de niño en nuestros países o en nuestras casas o en nuestro alrededor. Y yo les animo cuando el Espíritu Santo, como ahorita, que me estaba mostrando que a mí, de que está sacando los pies de la tierra, está volando como los pajaritos en el aire. Esa es una mentira. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a creer en Él, a meternos, a dejar esa palabra en el nivel del Espíritu. Y eso quiere decir que en ocasiones nos van a llamar tontos, que en ocasiones nos van a decir que estamos soñando, en ocasiones nos va a decir que no estamos viendo la realidad de las cosas. Pero un ejemplo, si la palabra dice que Jesús ya me ha sanado y Jesús ha muerto en la cruz para que yo no sufra, entonces, cuando yo estoy diciendo, no, no estás enferma en el nombre de Jesús, yo le hablo a mi cuerpo y le digo, síntoma, el síntoma que sea, yo le digo, dolor de garganta, te vas en este momento. Y eso es lo único que digo, yo no le pongo más pensamiento al asunto. ¿Por qué? Porque la palabra dice que yo ya he sido sanada. Entonces estoy poniendo la autoridad de la palabra por encima de cualquier síntoma que venga y no le doy lugar a que dé semilla. ¿Estoy yo no siendo realista? A eso iba. No, lo que pasa es que mi realidad está basada en la palabra de Dios. Mi realidad no está basada, no estoy dejando que mis emociones o los síntomas, de que existe el síntoma, existe. Yo le estoy ordenando que se vaya. Amén. Yo no estoy dejando que dé semilla a seguir creciendo. Se va en este momento y si sigue ahí, yo sigo en el nombre de Jesús te vas y sigo haciendo mi vida. Yo no me detengo.
Antes me detenía y decía, y aquí me voy a estar horas hasta que estos se vayan, y se me iban las horas y no había cuándo, y el síntoma aumentaba y decía, no, hasta mis pensamientos, no puedo dejar que mis pensamientos estén controlados por esto. Un ejemplo, creo que lo di la semana pasada. En las aerolíneas, creo que lo mencioné, te dicen, ponte la mascarilla primero antes que se lo pongas a tu niño. ¿Por qué lo dicen? Porque si tú estás bien, vas a poder atender a tu niño o a tu niña, ¿verdad? En caso de una emergencia. Si tú no estás pudiendo respirar, no vas a poder ni atenderte a ti ni a la criatura. Entonces te dice, póntelo tú primero, ¿verdad? Esa es una regla. Otra es, ¿no les ha pasado a ustedes de que Fabiola puede testificar, o Jessica, o Landy, o yo, todas somos mamás acá, que estamos que nos sentimos enfermas, estamos con todos los síntomas, que nos ha dado tal por cual un catarro bien fuerte, como dicen, una gripe fuerte, ok? Pero en eso viene nuestra niña y no solamente viene con catarro, sino que está arrojando y está mal en el estómago, está con la fiebre altísima. En ese momento las cosas se están poniendo graves en nuestra criatura. ¿Y qué hacemos? En ese momento no hay catarro, ni dolor de cabeza, ni nada que tengamos nosotras. Agarramos nuestra llave del carro y vamos para el hospital, que ahorita te atienden y te curas. O agarro lo que necesita, me voy a la farmacia a comprarla. En ese momento se nos quita todos los síntomas. ¿Por qué? Porque nosotros en ese momento hemos ordenado de una manera silenciosa quizás a nuestro cuerpo, ahorita no tengo tiempo para ti, ahorita no tengo tiempo para estos síntomas, ahorita mi hijo tiene la prioridad. Hagamos lo mismo con nosotras. Si nosotras como mamás podemos hacerlo como mujeres, como hijas del siervo de Dios. Cuando tengamos cualquier síntoma, yo les animo. Te vas en este momento, no tengo tiempo para ti. Mi prioridad es lo que el Señor me está poniendo ahorita que yo haga. Y dale para adelante. Y sí sucede, porque lo he hecho. Y si no les hace caso, le sigan a la segunda, pero tenemos autoridad en nosotras. Amén. Volviendo al tema, me salí. Ya hablamos segunda de Pedro, hablamos acerca de la semilla, hablamos de que la semilla que nosotros traigamos dentro de nosotros, esa semilla es el tipo de cosecha que vamos a dar. También hablamos acerca de que traemos semillas negativas a nuestro pasado. Y ahí también menciono, hay gente que viene trayendo esas semillas de la vida de antes y no importa lo que uno les diga, nos vuelve a traer recuerdo a la semilla, pero si es que usted no sabe mi pasado, o usted no sabe por lo que yo he vivido, o usted no sabe lo que estoy pasando, y no importa la semilla buena que pueda yo compartir de la palabra de Dios, la persona, hay cierta gente que siguen con esa semilla, dándole fruto a esa semilla negativa, haciendo que esa semilla siga dando más cosecha y más cosecha, porque sus pensamientos continúan meditando en esa semilla negativa, sigue dándole fruto. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que animarnos a nosotras y a los demás. No solamente lee tu Biblia, medita en ella. ¿Cómo meditas en ella? Hablamos acerca del ejemplo hace un rato. No importa lo que estemos haciendo, estamos cocinando, estamos limpiando, estamos trabajando, estamos haciendo esto, la preocupación es un tipo de meditación. Cuando nosotros nos preocupamos en algo, estamos meditando en eso. Usemos nosotros la preocupación en la palabra de Dios. Usémoslo de una manera positiva. ¿Cómo? Meditando en la palabra de Dios. Señor, ¿cómo lo aplico? Enséñame a verlo de otra manera. ¿Qué me estás queriendo enseñar aquí? ¿Qué quieres yo que vea que no me he dado cuenta? Como en el ejemplo que les di acerca de Jesús, el árbol, las ramas y cuánto me necesita. Nos necesita Jesús. ¿Dice eso en la Biblia? No lo dice, pero sí eso lo concluimos porque si el árbol no tiene no tiene ramas, pues no sería igual de bello ni estaría dando fruto. Nos necesita aquí en la tierra, por eso es que Él nos ha dejado aquí. No nos ha dejado para sufrir, no nos ha dejado para decir ahora se las arreglan porque solamente una tercera parte de ustedes está bien. No, 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 esas son mentiras. Tenemos toda la victoria en nosotros y yo les animo a crecer esas visiones, esa imaginación, esa semilla que Él está plantando. ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer? Ese trabajo que vamos a hacer es simple y sencillamente proponernos de una manera deliberada, no solo leer la Biblia,
estar meditando en eso que hemos leído durante el día, mañana, tarde y noche, conversarla. Oye, ¿sabes qué? Mario, al pastor Mario, acabo de leer esto esta mañana, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas de eso? O sea, empezar a animar a otros a que también no digo que él no lo haga, sí, estoy dando un ejemplo, se me ocurrió él, o que Jessica le diga, Iván, ¿tú qué opinas acerca de esta escritura? O sea, a los esposos o a los hijos o a los padres, a los hijos. Un ejemplo, no, eso le doy gloria a Dios. En una ocasión, mi hijo, bueno, estábamos yendo a una iglesia donde en esa iglesia casi todo es conocida por ser una iglesia donde la gente es, ya vamos a decir, ancianos o la gente mayor les gusta ir a esa iglesia. Es una iglesia denominacional donde cantan muchos himnos y casi todos son gente mayor. Pero yo ahí iba ya. Tenía un excelente ministerio de niños y iba ahí con mi hijo. Larga historia corta, yo quería poder participar de un estudio bíblico, pero obviamente era de ancianos. Entonces yo no iba para ningún lado si no estaba con mi hijo. Yo lo llevaba para arriba y para abajo. Fabiola me entiende en eso. Yo lo llevaba para todos lados. Vamos a ir a este estudio bíblico, pero mamá, que hay, van a haber otros de mi edad. No, no va a haber ningún otro de edad. Tú vas a ser el único de tu edad. Todos son adultos. Pero yo les expliqué, le dije, lo traté como adulto, y que era niño, le dije, yo les he explicado a ellos de que tú ya vienes leyendo la Biblia, que tú participas en el ministerio de niños, por consiguiente te pueden hablar a ti con entendimiento porque tú ya sabes expresarte. No tienes que hacerlo, pero sí puedes participar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Yo no les dije nada a ellos, eso fue el espíritu, que hacían que mi hijo participara. Oye, Carlos, ¿qué opinas acerca de esta escritura? Hablábamos así como estamos ahorita. Y mi hijo empezaba a hablar y yo lo escuchaba, hablaba como que era un adulto, obviamente, porque él se cree que sabe todo, pero hablaba, no hablaba tonterías, estaba poniendo atención en la palabra. Y él al hablar estaban haciendo lo que él pensara en esa escritura. Estaban haciéndolo meditar en esa escritura. Y aunque dijera cosas que quizás digas, ah, eso ya lo sabía, no importa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos fomentando que nuestros hijos mediten en la palabra. Y luego otro día él de la nada me decía, ¿sabes qué, mamá? Yo tengo algo para compartir la próxima semana acerca de... Y yo, compártelo, hijo, claro que sí. Yo le hablaba como que, o sea, tú ya sabes, ¿no? Tienes que compartirlo. Entonces yo lo animaba a él, se sentía bien por lo que estaba haciendo eso, pero él estaba meditando en la palabra. Entonces, les animo en eso. No sé. Um, ¿Hay alguien que quiera compartir algo que siga, antes que siga el siguiente capítulo? Tu futuro está en tu corazón en forma de semilla. Dios te ha dado todo lo que necesitas para crear ese futuro que Él te ha prometido. La gracia del aumento, esa que leímos en esa escritura de que la gracia va a ir aumentando, es ilimitada. Esa gracia está en la semilla. Métele más semilla, métele más palabra, medita en ella, que va a dar una buena cosecha. Cada cosecha contiene provisión y contiene potencial. ¿Quién pudiera leer, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10? Y Jessica, te puedo pedir que leas Marcos, capítulo 4, versículos 26 y 27. A ver, ¿quién tiene Segunda de Corintios? Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 10. Sí, por favor. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Amén. Cada cosecha contiene provisión y potencial. Y el potencial es que va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Si yo cosecho, perdón, si yo siembro provisión, vamos a ver un ejemplo. Si yo necesito provisión, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo inmediatamente pienso es, Señor, muéstrame a quién quieres tú que yo ayude económicamente? Les estoy dando un ejemplo. Honestamente, no lo hago porque quiero recibir, lo hago porque yo sé que esa es una área en la que ahorita yo siento que estoy sintiendo el reto. Entonces, Señor, con todo mi corazón quiero darle a alguien.
el Señor nos ha prometido que no solamente Él nos va a dar la semilla, sino también el pan. Él nos va a dar la semilla para que crezca y se convierta en cosecha y también nos va a dar el pan que necesitamos. Amén. Han habido situaciones en mi vida en las que yo he visto que he perdido dinero. Entonces yo he orado y he dicho, Señor, ese dinero que yo he perdido, yo lo voy a considerar como una semilla que va a dar fruto. No lo voy a considerar como dinero perdido. Esa es una semilla. Tú mira dónde lo quieres poner para que dé fruto. Amén. No voy a permitir que el enemigo me siga robando mi dinero. Ese dinero Dios me lo ha dado. Entonces, ¿qué hago? Yo agarro y digo, no, no, en lugar de tomarlo como perdido, lo estoy invirtiendo en el reino de Dios. Señor, en este momento yo oro que ese dinero que perdí oro que se convierta en una inversión en tu reino. Yo no lo veo, yo no sé qué suceda, pero yo estoy convencida que yo estoy hablando con autoridad de que es, como dice en la palabra, que cada cosecha va a contener provisión y potencial. Segunda de Corintios 9:10. Pero Marcos 4, Jessica, ¿podrías leer ese? Versículos 26 y 27. O de repente no puede. De repente. Entonces lo voy a leer yo. Voy a dejarme sacarlo aquí en mi Biblia. Gloria a Dios. Aquí está. Marcos 4, 26, 27. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de noche o si es de día. La semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Yo le preguntaba esta semana al Señor, Señor, contéstame, ¿ese campesino es el Espíritu Santo o somos nosotros? Y me dijo, sí. A ambos. A mí me parece que me dijo sí, a ambos. Porque recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Él hace la obra. Pero ¿cómo la hace? A través de nosotros. ¿Tenemos que hacer que eso suceda? No. Él lo va a hacer. Nosotros, nosotros ponemos esa semilla en nuestro corazón y Él se encarga de que se convierta en una buena cosecha. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Nuevamente, para no olvidarme de decirles, la intención es que hagamos 2 lecciones en cada sesión de ahora en adelante. La siguiente, esa fue la lección número 1. Creo que me extendí demasiado nuevamente en esa, pero me pareció buenísima. En la lección número 2, voy a pedirle porque no sé si Jessica está escuchando, voy a abrir mi pantalla para ver si está ahí o algo me escriben porque no estoy mirándolas, disculpen. Voy a leer Josué. Landy, si pudieras tener listo, porque le prometí a Fabiola que no la voy a interrumpir, ella está tomando nota seguro. Si pudieras tener listo, no Sí, te, y me demoro mucho en conseguir todavía las... no te preocupes. Lo que me interesa es de que estés meditando en esta palabra, que estés tomando notas, no te preocupes y ya con Sí. tu tiempo vas a ir agarrando velocidad, vas a ver que cuando te vas dando cuenta vas a decir, yo aquí estoy. Ok, Jessica, no te preocupes, Jessica, no te preocupes, ya me acordé que ella no puede contestar hoy día, en esto esta semana, pero está escuchando. Ella me pone ahí, estoy escuchando, pero no puedo hablar. Ok, Landy, somos tú y yo para leer. ¿Podrías tener Josué capítulo 1, versículo 8? En esta segunda lección, Andrew cuenta, me gustan sus historias porque son bien prácticas, pero bien realistas también. Él cuenta cómo era él de introvertido, perdón, y que el Señor le había puesto de que él iba pues a no solamente estar en la radio como estaba originalmente, sino que iba a ir a la televisión. Y él dijo, ¿y ahora cómo voy a ir a la televisión cuando yo soy una persona introvertida? No puedo, ya la cosa iba creciendo más, ¿no? Am, Él decía, ni siquiera podía, él era esas personas que no podían mirar a la gente directamente, a los ojos. Era una persona que se iba para un lado, a mí de esas personas, ¿no? Decía, decía él, cómo un provinciano, como él se llama, un provinciano de Texas, pudiera alguna vez aparecer en la radio o en la televisión, decía.
Él decía, él nunca se hubiera escogido a sí mismo para hacer lo que el Señor le estaba pidiendo que haga en un futuro, lo que está haciendo hoy en día. Y sí tomó disciplina. Él dice, no es que, él dijo, él no tuvo que hacer el cambio. El Señor ha ido cambiándolo, él se metió la palabra, pero él tuvo que poner de su parte. ¿Cómo puso de su parte? Él dijo, aún a pesar de que, y ahora él mismo a veces lo dice, no sé si lo han visto en televisión, pero yo lo he visto en la escuela bíblica. Él dice, su inclinación es de ir y a la hora de, vamos a decir, del receso, su inclinación es irse al baño o salir de la habitación hasta que vuelva a empezar la clase y continuar con la clase y así no tiene que conversar con la gente, pero no lo hace. A propósito, se para ahí y eso les digo, les testifico, todas las clases era lo mismo. Él se paraba ahí a la hora del receso a que venga una línea de gente que venían, todos querían hablar con él. Y con todos conversaba. Y cuando van a empezar las conferencias, antes que empiece la conferencia, se va a saludar a todos, a darles la mano, hola, ¿cómo estás? Y cualquiera diría, es una persona que es extrovertida. Le dicen, no, él no se considera, pero él no se pone en la situación en la que va a alimentar esa tendencia. Él dice, él se pone en la situación en la que el Espíritu Santo empieza a fluir, se pone ahí adelante a saludar a la gente. Dice, mi tendencia es irme para atrás, pero no, yo solamente me pongo en la situación y el Espíritu Santo se encarga del resto. Josué 1, versículo 8. Versículo 8 dice, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Algo que menciona aquí es, Andrew mencionaba algo muy cierto. Parece que la mayoría de la gente cuando lee este versículo lo lee al revés. ¿Por qué? Porque se concentran, ponen su atención en prosperar y que todo les va a salir bien, ¿verdad? Esa es la parte que generalmente todo el mundo se inclina a decir, eso es lo que dice. Pero se olvidan de lo que dice antes de eso. Dice, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios, sino que de día y de noche vas a meditar en esa palabra para que guardes y hagas conforme a todo lo que has leído ahí, todo lo que está escrito. Esa es lo que uno tiene que hacer primero para que la demás parte de ese versículo sea la consecuencia. A veces hay gente que se la pasa horas de horas, y no tengo nada en estar en oración. La escuela que el Señor me puso hace una escuela, no una escuela, sino una iglesia, una enseñanza que recibí hace muchos años, era de un pastor muy conocido, el pastor Larry Lee. Hace muchos años, esa enseñanza que él daba era acerca de cómo orar. Y una de las enseñanzas es de que al menos una hora al día estés orando. Y fabuloso, ¿verdad? No hay nada malo en eso. ¿Qué pasa? El problema está cuando el tiempo de oración uno se lo pasa, pide y pide a Dios, Señor, prospera mi negocio. Haz que mi matrimonio tenga éxito. Haz que mi cuerpo se sane. Pero no hacen lo que la palabra dice. ¿Qué dice la palabra? No simplemente es irse a pedirle a Dios que Él haga algo. Él ya nos ha dado todo para que nosotros tomemos autoridad, pero nosotros también, aparte de eso, lo único que tenemos que hacer es meternos en la palabra, meditar en esa palabra, dejar que esa palabra se vuelva vida. Si yo estoy creyendo que el Señor va a prosperarnos financieramente, pues yo qué voy a hacer? Voy a empezar a meditar en escrituras que están hablando de acerca de las finanzas, que están hablando de todo lo que yo ya tengo en el área financiera, lo que tengo en el reino y lo que tengo aquí también, porque el reino está aquí. Si estoy teniendo problemas en mi matrimonio, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a hablar acerca del el amor de Dios, de la identidad que tengo en Él, de la justicia que tengo en Él. No buscar escrituras que hablen cómo voy a cambiar a mi esposo, sino, ¿verdad? Que es la tendencia de uno, sino al contrario, voy a buscar escrituras que van a hablar acerca del amor de Dios para mí, de cómo me voy a meter más en ese amor, porque yo sé que cuanto más me meta yo en mi relación con Dios, ese cambio en mí va a suceder. Yo no tengo que cambiar a mi esposo, tengo que enfocarme en esa relación que tengo con el esposo amado que tenemos en el cielo, con nuestro Padre Celestial,
Ese cambio va a suceder por la palabra y por consiguiente va a afectar a mi matrimonio de una manera positiva. Josué 1:8 revela que la manera de tener esa prosperidad y un éxito en todas áreas de nuestras vidas es a través de la palabra y meditándola, no solamente leyéndola, meditándola, haciéndola que se vuelva vida y que no se quede en el área del alma, que entre al espíritu. ¿Cómo sucede eso? Pues no solamente buscando las emociones o buscando algo externo, sino dejando que esa palabra que estoy meditándola tanto, estoy pensándola tanto que la estoy imaginando y sucede que mi imaginación está volando en la palabra. Entonces durante el día estoy haciendo cosas y de repente se presenta una situación. ¿No les sucede a ustedes de que a veces dicen, qué coincidencia que justo me está pasando algo con algo que yo he estado meditando o estudiando? ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor ya sabe lo que se viene, nos está poniendo la palabra para prepararnos, para meditar en esa palabra y que esa semilla esté bien plantada en el espíritu, que esté no solo en las emociones, sino que esté bien adentro, para que cuando esa situación se presente, nosotros recordemos esa escritura y digamos, esto es vida, esta palabra dice esto y yo por consiguiente voy a hablar esta palabra en esta situación que estoy pasando. No puedo sentarme a leer mi Biblia y dejar de poner atención a lo que está sucediendo tampoco a mi alrededor. Ese es un error también. Una es metiéndome en la oración tanto que no estoy poniendo en práctica la palabra. Otra es metiéndome en la palabra tanto que estoy dejando a la gente a mi alrededor. La gente a mi alrededor, mis jefes, la gente con la que trabajo, mi familia, mi esposo, mi ministerio, la gente del trabajo, de la oficina, son gente que el Señor me ha puesto a mi vida a cargo de ellos para yo ministrarles a Cristo. Soy esa rama, ¿recuerdan? Ese es mi ministerio, no necesariamente en la iglesia. Todas esas situaciones, esas son nuestros ministerios, son nuestra prioridad. ¿Cómo vamos a hacer? Si nosotros estamos recibiendo esa semilla, tenemos que hacer que esa semilla se siga multiplicando, agregándose, ¿verdad? Incrementando. ¿Cómo va a ser? Hablando con ellos, conversando la palabra. Así como dice José, hablando en esa palabra, mañana, tarde y noche, esa semilla se va a multiplicar y se va a extender. La meditación simplemente es enfocarse, poner la atención en algo hasta el punto que ya nunca se sale de la conciencia de uno, no se queda pensando en eso, les recuerda y le recuerda y le recuerda. El preocuparse, les dije, es un tipo de meditación, pues preocupémonos en la palabra de Dios. Pongamos esos pensamientos durante el día en la palabra de Dios. Una cosa es leerlo y otra es meditarlo. Lo vuelvo a repetir una y otra vez. ¿Alguien tiene algo que comentar, que decir, que no esté de acuerdo, lo que sea que quiera compartirnos hoy día antes de terminar la clase? ¿No? Ok, bueno. Voy a orar. No voy a ponerla a Fabiola no, cuando tú quieras, Fabiola. Y yo sé que Jessica no puede hablar y ya le pedí a Landy, así que ahora voy a orar yo para cerrar la clase. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Señor Jesús, gracias por habernos dejado el Espíritu Santo para que nos dé voz de lo que está en tu corazón. Gracias porque nos has conectado con el Padre. Gracias, Señor, porque no tenemos que hacer que nuestro carácter cambie o no tenemos que hacer que todas esas áreas que nos fastidian de nosotros mismos tienen que cambiar. Sé, Señor, de que al meditar en tu palabra va a hacer ese cambio en nosotros. Señor, yo confío que toda esa semilla positiva, esa semilla buena de tu palabra va a dar una buena cosecha. Y eso es lo que abro para cada una de mis hermanas, mis hermanos hoy. Señor, en este momento, Espíritu Santo, yo te pido si hay alguna semilla negativa. Nuevamente escucho eso. Ah, recuérdanos esta semana, síganos trayendo a la luz semillas negativas que tienen que salir de nosotros. Y Señor, yo de mi parte quiero meditar en escrituras que vayan a destruir esa semilla negativa. Así como me mostraste la del miedo y esas otras cosas. Señor, te doy las gracias
por la palabra de hoy, por las enseñanzas y te pido, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Muy buenas noches. Me retiro. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias, maestra, gracias. Buenas noches. Gracias, Fanny. Estuvo linda la clase. Me llegó justo, justo, justo. Ay, qué bueno, Fabiola. Me alegra muchísimo que estés con el grupo. Que tengan buenas noches a todos. Me voy porque voy a comer rapidito Gracias. de la siguiente reunión. Chao. Bendiciones. Gracias, bye bye. Bye.